Vamos a empezar. Bienvenidos al simposio. Quiero empezar agradeciendo a los ponentes su participación, así como a la organización del Congreso por hacer posible que este simposio sea una realidad. Un simposio que va a abordar los retos de la investigación en psicoterapia, una visión de presente y de futuro. Y está claro que después de muchas décadas de investigación en psicoterapia hemos avanzado y conocemos mucho de cómo funciona la psicoterapia, cómo son los principios activos de lo que es la psicoterapia, pero todavía son muchos los interrogantes, son muchas las preguntas que tenemos por contestar. El simposio va a consistir con 5 presentaciones. Todas ellas van a dar respuesta, van a intentar poner luz a lo que son distintos retos que tiene la investigación en psicoterapia. Ni mucho menos vamos a poder abordarlos todos, pero sí algunos de los que están moviendo y están interesando a distintos investigadores, grupos de investigación. Ya sin más, voy a pasar la palabra al doctor Eduardo Fonseca para que empiece con la primera de las comunicaciones, que está titulada El modelo en redes, una nueva forma de comprender la psicoterapia. Muy bien, pues muchas gracias, Sergi. Para mí un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias también a Sergi por la invitación en este simposio con colegas a los que admiro y sobre todo por abordar un tema que yo creo que es trascendental o nuclear para la psicología en general y, si queréis, para la psicología clínica, la psicopatología y los tratamientos psicológicos en particular, ¿no? Entonces, en estos aproximadamente 8 o 9 minutos me gustaría dar un pequeño barrido a una forma nueva, entre comillas lo de nueva, de conceptualizar la psicopatología y la psicoterapia, ¿no? Dentro de este contexto, yo creo que la psicología clínica, la psicopatología y los tratamientos psicológicos, pues no deben iniciar viajes que son interesantes, pero sí que es verdad que no debemos de dejar de analizar cuestiones que son trascendentales para la psicología, como puede ser, por ejemplo, los efectos de la psicoterapia en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que este simposio es uno de esos buques insignia de la psicología, en concreto de la psicología española, y yo creo que es un punto de vista acertado lo que vamos a abordar aquí, ¿no? Yo voy un poco en esta primera presentación a cuestiones también de tipo epistemológico, ¿no? De qué es la psicología y la psicopatología y qué se trabaja en psicoterapia, ¿no? Entonces sabemos que los principales modelos taxonómicos que todavía son vigentes, aunque hayamos aprendido mucho en estos últimos años en psicoterapia y procesos, todavía son vigentes esta forma de entender y habitar y pensar en psicoterapia. Y sabéis que, bueno, que los sistemas clasificatorios internacionales tienen diferentes problemas que van desde, bueno, pues el reduccionismo, la simplificación, en pensar que lo que se trabaja en psicoterapia es lo que dice el DSM y que lo que dice el DSM es lo que en realidad son los trastornos mentales, etcétera, ¿no? Entonces, para salir de este atolladero se están proponiendo diferentes visiones y ópticas de entender la psicología clínica y la psicoterapia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante no solo criticar, sino proponer nuevas formas de este abordaje que nos permita pensar, o si queréis también sopesar y repensar, habitar y hacer psicoterapia, ¿no? Bueno, han surgido diferentes modelos, que los llamo así psicológicos, por ser su amplio espectro, que vienen un poco a responder a estas demandas o a estas limitaciones, a estas críticas de los sistemas clasificatorios internacionales como los RDoC, los modelos HITOP, los modelos basados en la mentalización, modelos fenomenológicos, y aquí pongo uno, por ejemplo, la psicosis como trastorno de la ansiedad, y luego estarían los modelos de redes, que no es que sean nuevos en psicología, pero sí esa visión aplicada al campo de la psicopatología, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que trata este modelo es de aceptar la complejidad del comportamiento humano, como digamos, la psicología como ciencia del comportamiento de las personas, que hace de sí y utiliza la importancia de la complejidad del comportamiento humano y sobre todo también la complejidad a la hora de abordar, intervenir, tratar, prevenir los problemas psicopatológicos, y por lo tanto entenderíamos que los problemas psicopatológicos y la intervención en terapia
rotaría hacia un modelo, digamos, que todo está relacionado con todo, pero no del todo, ¿no? En el sentido de que lo más importante es la relación que se establece o no se establece entre los diferentes síntomas de la red. Por lo tanto, digamos que es como un nuevo aire fresco de primavera, en donde ya no nos centramos en el síndrome, sino más bien en la conducta o el síntoma, y también en los procesos que ocurren en psicoterapia, antes, durante y después. Aquí dejo un par de lecturas clásicas de Danny Bursbaum, que es un profesor alemán muy bueno, no solo en psicopatología, sino también en psicometría. Y bueno, como todos sabéis, pues el modelo de causa latente común lo que sugiere es que la depresión provoca el insomnio, y el insomnio a la vez viene, bueno, pues ¿por qué se debe el insomnio? Porque tiene depresión. Entonces entramos en un razonamiento tautológico, que eso no lleva a ningún sitio, y por lo tanto se propone una nueva forma de entender los procesos psicopatológicos, como por ejemplo el modelo de redes, ¿no? Que al final el problema, si lo hubiera, estaría en la conexión o la no conexión que se establece entre los diferentes nodos de la red, ¿no? Y esto tiene que ver también porque coge de por sí la naturaleza ideográfica, la naturaleza contextual, la naturaleza dinámica, la naturaleza fenomenológica que tienen los comportamientos más o menos adaptativos de las personas, ¿no? Y entonces por eso pongo aquí que los comportamientos cuentan historias, desde el punto de vista de que pocos problemas psicológicos nacen de un día para otro, sino que es una transición entre diferentes conductas, factores de riesgo, factores de protección, aspectos biográficos y contextuales de la persona, que en función de esa interacción en el paso del tiempo puede evolucionar hacia un problema o hacia otro, ¿no? Por lo tanto, entenderíamos que los problemas psicológicos, dentro de eso que cuentan historias, sería la relación que se establece entre los diferentes ingredientes de la red, que puede ser positiva, negativa o no existir relación, ¿no? También esto seguro que alguien le está recordando a un análisis funcional de la conducta o similar, ¿no? Pero al final no deja ser una relación de síntomas que van pasando momento a momento en el tiempo, ¿no? Desde microestados hasta macroestados o macrofenotipos, que serían ya los fenómenos psicopatológicos que llegan, ¿no? Esto nuestro grupo lo ha aplicado a diferentes problemas de salud mental. Pues, por ejemplo, aquí os pongo para salud mental en adolescentes, donde se ven diferentes nodos y su aplicación, ¿no? Y también este modelo de redes, como por ejemplo en este librito de Hacia una terapia basada en procesos de Hoffman y Hayes, pues un poco lo que tratan es de incorporar el modelo de redes para analizar los procesos que están pasando en psicoterapia. Y entonces aquí os pongo un modelo hipotético, digamos, de una persona que tiene una red donde las líneas rojas son relaciones negativas, las líneas azules son relaciones positivas, a mayor grosor, mayor relación, y el loop es la retroalimentación de ese síntoma sobre sí mismo, ¿no? Entonces, lo que trataría la terapia o la intervención psicológica en este caso, ya sea preventiva o no, pues sería modificar esa red, y esa red se puede modificar de muchas formas. Se puede modificar reduciendo la conexión de los nodos, incorporando técnicas que permitan la reducción de esos nodos, o incorporando nuevos nodos, como por ejemplo este, que es un caso hipotético, que sería un nodo de autocompasión, que en el proceso de la psicoterapia se va cambiando la red, y eso lo que hace es que la relación entre los nodos cambie y por lo tanto disminuya esa sintomatología, ¿no? Aparte del modelo de redes, las nuevas tecnologías también permiten aplicar el modelo de redes no solo para comprender esos procesos, sino también para el monitoreo de los propios procesos que ocurren en psicoterapia, ¿no? Entonces aquí, aunque luego no sé si se hablará o no de la evaluación ambulatoria, sí que me gustaría un poco indicar que lo que permite es registrar el comportamiento momento a momento, antes de la terapia, durante la terapia y después de la terapia, ¿no? Es un sistema de monitoreo avanzado que lo que permite es, bueno, pues comparar momento a momento, diferentes veces del día y a lo largo de diferentes semanas, pues el comportamiento de las personas. Por lo tanto, permitiría un análisis mucho más fino de la intervención en psicoterapia por parte del terapeuta. Entonces, si yo recojo a una persona múltiples veces al día, podría ir dibujando redes en cada momento de esa persona, ¿no? Pues si le cojo 7 veces al día, pero haciéndole preguntas generales de cómo está en ese momento, si ha sentido alucinaciones, si ha experimentado alucinaciones, qué le han dicho las alucinaciones, por aquello de que no es solo cuanti, pues me permitiría dibujar redes dinámicas que básicamente me estarían evaluando de forma más o menos directa el efecto de la psicoterapia, ¿no? Y aquí pongo un modelo que básicamente lo que permite es, hay un nodo de afecto positivo, un nodo de afecto negativo, un nodo de mental unrest, un modo de preocupación y un modo de suspicacia. Y aquí va la puntuación de la persona en depresión, en función de los momentos que va pasando por psicoterapia. Y entonces lo que me permite es ir analizando los nodos momento a momento en el paso del tiempo, ir viendo los procesos y también la eficacia de la intervención, ¿no?
Así que, básicamente, por recapitular y ceñirme al tiempo, digamos que es un enfoque prometedor que permite un nuevo prisma con el que entender la psicoterapia y los procesos, que va más allá de lo esencialista y de la clasificación diagnóstica y que permite incorporar esa perspectiva dinámica, esa perspectiva ideográfica, esa perspectiva contextual que es inherente al comportamiento humano y, por lo tanto, a su tratamiento, como es la psicoterapia, ¿no? Así que creo que con esto básicamente estaría ya acabada la presentación, pero bueno, que yo creo que es bueno abrir nuevos horizontes donde antes otros levantaban muros y que eso yo creo que al final va a ayudar a la calidad del gremio de la psicología para comprender mejor lo que ocurre en el comportamiento humano y sobre todo para nuestros pacientes y su calidad de vida, ¿no? Así que muchas gracias por las instituciones que colaboran y apoyan este proyecto y aquí tenéis mi correo por cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Eduardo. Ya pasó la palabra al doctor Luis Botella con su presentación, Investigación en psicoterapia, procesos de cambio en sistemas complejos mediados por el lenguaje. Adelante, Luis. Ok, un momento que comparto. A ver si me lo permite, sí. Ok. Vale. Correcto, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Perfecto. Pues empiezo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en este simposio entre colegas y amigos y conocidos de muchos años en algún caso. En la invitación que se me hizo en su momento, se me propuso enfocar el tema de los procesos de cambio vinculados a la investigación en psicoterapia, sobre todo desde el punto de vista de nuestro trabajo más reciente, del enfoque desde sistemas complejos mediados por el lenguaje, con el interés que puede tener la incorporación de nuevas, no solo metodologías, sino de hecho nuevos modelos matemáticos incluso. En este sentido, veréis que resuena mucho con la presentación que acabamos de ver, incluso gráficamente. En algún caso los aplicativos que estamos utilizando son los mismos y yo enfatizaré más la aplicación potencial a un estudio de caso para ver, idealmente, para poder fomentar al final que se vea la conexión entre lo ideográfico y lo nomotético, lo desarrollado más en primera persona y en tercera persona, y cómo esto se aleja, como decía Eduardo, se aleja voluntariamente de un modelo médico psicopatológico centrado exclusivamente en síntomas como manifestación de trastornos y se acerca mucho más a lo que los constructivistas siempre han propuesto desde el origen, que era justamente el estudio del significado que para cada uno tiene el sufrimiento, dado que es eso de lo que nos encargamos como terapeutas precisamente. Parto de 3 puntos muy básicos, pero a la vez yo creo que muy revolucionarios en el sentido de contradictorios con el paradigma dominante hasta no hace mucho. Uno es que la investigación en psicoterapia es el estudio de los procesos de cambio humano. Yo creo que ahí se enfoca precisamente desde una óptica justamente vinculada al lenguaje, vinculada al significado, vinculada a lo psicológico y no necesariamente vinculada a lo psicopatológico exclusivamente. Otro es que los seres humanos nos organizamos en sistemas complejos mediados por el lenguaje, y aquí me refiero tanto a organización intrapsíquica como a organización interpersonal, ¿no? La visión de sistemas complejos permite navegar, yo diría, entre lo que es tradicionalmente considerado sistémico como interpersonal y lo sistémico, de forma muy legítima, como intrapsíquico desde el punto de vista del sistema de constructos o sistema de creencias o sistema de valores. Ahora veremos algún ejemplo. Y en tercer lugar, enfatizar también que estudiar los procesos de cambio humano de forma no reduccionista comporta el uso de modelos y métodos que puedan acomodar las características de dichos sistemas, cosa que parece lógica, pero que probablemente hasta hace poco no disponíamos de semejantes modelos. Es decir, tenemos un problema cuando partimos de una situación en la que los modelos que utilizamos son más simples que la realidad, entre comillas, que están intentando estudiar. Y a algunos de nosotros nos parece que los desarrollos recientes o no tan recientes en ámbitos que no eran necesariamente la estadística inferencial aportan elementos que aproximan mucho más los modelos matemáticos al lenguaje humano, ¿no? Con su borrosidad, con su ambivalencia, con esta dimensión más sistémica de lo que era tradicionalmente la estadística que todos hemos aprendido para entendernos sin que sean incompatibles, sino de forma perfectamente complementaria en algún caso.
Dicho esto, lo que pretendo muy brevemente en el tiempo que me queda es ejemplificar cómo la lógica borrosa, la teoría de conjuntos borrosos y los mapas cognitivos borrosos se ajustan especialmente bien al estudio de procesos de cambio humano, es decir, que estas matemáticas, prácticamente más que modelos, son mucho más compatibles con cómo pensamos, actuamos, nos interrelacionamos en la realidad social, de lo que es una matemática mucho más simplista, más propia quizá de, pues casi de una física de partículas. Sobre todo entendido como sistema complejo, y no solo eso, sino sistema complejo mediado por el lenguaje, es decir, no compuesto de partículas necesariamente, sino de significados. Una mínima definición de cada cosa y paso a poner un ejemplo clínico. Lógica borrosa es un enfoque matemático. Borroso en castellano no tiene muy buena prensa. Otro término es difusa también, porque lo que se basa es en lidiar con la imprecisión y la incertidumbre en la toma de decisiones, asignando grados de verdad o de pertenencia a los valores en lugar de simplemente verdadero o falso. Es decir, básicamente es una lógica multivaluada. Es una lógica que permite incorporar una cosa que la lógica aristotélica no permite, que es que a veces una cosa es un poco de una manera y bastante de otra. No siempre es o blanco o negro. Lo que la hace útil en situaciones donde las fronteras entre categorías son difusas, que son el 99% de los casos del lenguaje humano, en que las cosas no son necesariamente o blancas o negras, sino que asumen una infinidad de grados de gris. Esa lógica permite trabajar con estos valores mucho mejor y, de hecho, es muy popular, por ejemplo, en ingeniería. ¿Vale? En psicología hay pocas aplicaciones aún. A diferencia de los conjuntos tradicionales, un conjunto borroso es un conjunto en que un elemento no pertenece o no, sino que pertenece de forma gradual. Es decir, bueno, como si fuera, por ejemplo, la edad, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, una clasificación que fuera viejo-joven. No hay un año en que uno, ni menos aún un día, en que uno pase de un polo al otro, sino que probablemente hay una serie de años en que podríamos decir que, bueno, uno es cada vez menos joven y cada vez un poquito más viejo, hasta que claramente puede que sí que haya un extremo que es muy viejo, ¿no? Pero no es pasar de un extremo a otro. Otro ejemplo que se pone habitualmente es cuando pasa, por ejemplo, una casa a ser un palacio, ¿no? Tampoco es necesariamente añadiendo una habitación más, ¿no? Sino que hay una transición entre un punto y el otro. Esto resulta muy útil para abordar problemas en los que las fronteras son difusas, como es la inmensa mayoría del sufrimiento humano. Los mapas borrosos en sí mismos, de hecho hemos visto, mapas cognitivos hemos visto algunos en la presentación de Eduardo, cuando es borroso además se añade que los elementos que están dentro de los nodos pueden pertenecer en diferentes niveles y que las aristas, las flechas que conectan los nodos, pueden estar activas en diferentes niveles, también entre 0 y 1. Es decir, que una no siempre dispara del todo la siguiente, sino que la puede disparar más o menos. Un ejemplo, que utilizamos más como, en este caso, para conceptualizar los problemas humanos propios de la psicoterapia. Un problema, por ejemplo, es, y en este sentido veréis que es muy de sentido común, un problema puede tener una serie de factores disponentes, de hecho, predisponentes. De hecho, probablemente si no los tuviera, desaparecería en el acto. Los factores predisponentes activan el problema y se activan a sí mismos. Los factores desencadenantes, ¿no? Los triggering factors, activan el problema. Los de mantenimiento se mantienen a sí mismos y luego veremos qué otros efectos tienen. Y a la vez el problema, porque si no tendríamos un sistema que nunca resuelve nada, a la vez el problema actúa un proceso un proceso de reconstrucción como si fuera un sistema inmunológico casi. El proceso de reconstrucción inhibe el problema con mayor o menor fuerza y los factores de mantenimiento disminuyen el proceso de reconstrucción a la vez que éste activa recursos y competencias que activan el proceso de reconstrucción y activa la motivación que también activa el proceso de reconstrucción, ¿no? Está muy centrado en problemas humanos, objeto de la psicoterapia en este caso. Y además hay una serie de dificultades externas, como puede ser la gravedad del problema, la mentalidad psicológica, etcétera, que se mantienen activas a sí mismas y que fomentan que el problema sea más difícil de resolver, ¿vale? A la vez que desactivan el proceso de reconstrucción. Esto sería un ejemplo de mapa cognitivo de por sí y además teniendo en cuenta que cada cosa puede estar más o menos activa y cada flecha puede disparar más o menos el siguiente nodo, es un mapa cognitivo borroso, ¿eh? Las dificultades a la vez desactivan los recursos y desactivan la motivación. Dicho esto, y perdonad por la densidad, pero es verdad que el tiempo condiciona. Un mini estudio de caso. Pam es una mujer de 33 años. En el momento en que comienza la terapia, tiene antecedentes graves de abuso físico y psicológico en su infancia, perpetrado por su madre, mientras su padre permanecía como testigo pasivo. A Pam se le diagnostica en su momento un trastorno depresivo mayor recurrente, de tipo estacional, agorafobia, trastorno dismórfico corporal.
y ha estado tomando medicamentos antidepresivos y antiepilépticos durante más de una década, además de hospitalizada durante 3 meses debido a ideaciones suicidas 3 años antes del tratamiento. Lo pongo como ejemplo de una dinámica concreta en psicoterapia, que es lo que permite pasar de lo individual a lo colectivo, que es que en PAM se observa una dinámica de mejoras y recaídas continuas durante el proceso psicoterapéutico, ¿vale? Lo cual probablemente es intuitivo el pensar el porqué, pero el abordaje desde el punto de vista de la dinámica sistémica del propio mapa lo demuestra. En el caso de PAM, y como se suele hacer cuando se utilizan mapas cognitivos borrosos, evaluándolos a nivel de conocimiento experto, es decir, el terapeuta puntúa todo esto, probablemente se podría centrar en cuestionarios si se quisiera, pero en este caso se ha hecho más a partir del criterio del terapeuta más el equipo de supervisión. Los factores predisponentes de 0 a 1 se sitúan en 1 porque el abuso es muy grave, los factores desencadenantes en 1, en este caso fue una ruptura de pareja que con ella evidenció la mala relación con los padres. El problema 0,84 de 0 a 1, insisto en que es una evaluación hecha a partir de una apreciación de la gravedad del caso, pero si se quisiera es evidente que se puede apoyar con cuestionarios. 0,87 los factores de mantenimiento. El proceso de reconstrucción no se ha iniciado, con lo cual no se puntúa. Dificultades medias, altas, sobre todo por su falta grave de mentalidad psicológica, no sabe darle un sentido psicológico a esto. Recursos y competencias tiene muy pocos. Uno de los pocos que tiene es que tiene una buena posición sociolaboral, pero por lo demás tiene una situación con muy pocos amigos, muy pocos recursos. Y la motivación autoevaluada, ella la pone como bastante alta en 0,80, lo cual es un recurso en su caso. ¿Qué observamos en este caso cuando se activa el mapa? Es decir, a partir de aquí, si entramos todo esto en algún sistema tipo lo que enseñaba Eduardo, por ejemplo, de Lupi, aunque aquí esté hecho directamente con PowerPoint, lo que observamos en el caso de PAM es que cuando se desactiva el problema, se activa el proceso de reconstrucción, pero casi inmediatamente, como el proceso de reconstrucción desactiva el problema, pierde fuerza y sencillamente porque es que se mantiene todo lo demás. Los factores de mantenimiento no se resuelven, los predisponentes tampoco y los desencadenantes tampoco, con lo cual casi inmediatamente se vuelve a activar el problema. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es decir, observamos un sistema en que si vemos la historia del movimiento del sistema a lo largo del tiempo, nos encontramos con esto. En este caso, la línea de puntos negra es el proceso de reconstrucción y la línea de puntos roja es el problema. Vemos que el problema disminuye cuando se inicia la intervención terapéutica, al cabo de un periodo disminuye porque es verdad que eso aumenta la motivación y la alianza terapéutica es muy buena, pero en cuanto el proceso pierde fuerza, la reconstrucción, el problema vuelve a aparecer, ¿vale? No con la intensidad del principio, pero sí que se mantiene en una intensidad media, sobre todo porque es que todos los factores problemáticos se mantienen activos, ¿no? Porque la terapia no alcanza a cambiarlos, con lo cual hace que se entre en esta dinámica de oscilaciones que os estaba explicando, que es la parte en que uno puede hacer afirmaciones más nomotéticas. El sistema entra en una dinámica oscilatoria de mejora recaída porque los factores predisponentes, desencadenantes y de mantenimiento permanecen activos e insensibles a la terapia. No creo que sea precisamente por un fallo de la terapia, sino que es que en el caso de PAM es muy resistente a modificar cosas que tienen que ver con su pasado. Ella busca una solución inmediata, prácticamente muy cognitivo-conductual a lo que le pasa y es verdad que su pasado, en este caso, teniendo en cuenta que es un pasado de maltrato, afecta. A pesar de la buena alianza terapéutica, la terapia solo tiene un efecto de apoyo inmediato semana tras semana, pero no consigue revisar los patrones que mantiene el problema activo a modo de atractor. Desde una perspectiva de dinámicas de sistemas complejos, como comentaba también Eduardo, aquí el arquetipo sistémico clásico de mejora y recaída se refiere a un patrón recurrente en sistemas donde hay un periodo de mejora o avance seguida de una posterior recaída o retroceso, que es muy común en muchos sistemas, no solamente en seres humanos en psicoterapia. Este patrón refleja cómo en algunos sistemas los esfuerzos iniciales para cambiar una situación conducen a mejoras temporales, pero luego se revierten. En general porque baja el impulso inicial, ¿no? O cae nuevamente en la situación original o incluso en una peor, como si se tratara de un atractor, ¿no? En un sistema complejo. Este arquetipo ilustra una dinámica común en sistemas complejos, de hecho pasa en muchos sistemas y se ha observado en diferentes áreas y aquí es donde vamos a lo más ya no solo transdiagnóstico, transteórico, sino transdisciplinario, porque se ha observado, por ejemplo, en gestión organizacional, en salud, en ecología, etcétera. Algunos ejemplos muy breves en adicciones, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Cuando uno considera que ha superado la adicción, vuelve a recaer, ¿no? Porque baja el nivel de defensividad. En cambios organizacionales, ¿no? En empresas, en organizaciones, cuando parece que ha habido una mejora temporal de la productividad, a veces se dejan de aplicar las medidas que comportaban la mejora y se vuelve
perjudicar la productividad. En salud y dieta, que trabajos también de Luis Ángel, que en esta línea que se observa una vez tras otra, ¿no? Tras una dieta, por ejemplo, un programa de ejercicios, una persona puede experimentar la sensación de mejora inicial y dejar el esfuerzo inicial. Es decir, es una dinámica muy conocida, ¿no? Que aquí la vemos aplicada en psicoterapia. El arquetipo es importante porque resalta la importancia de la consistencia. Para evitar la recaída sería necesario mantener los cambios realizados, ¿no? Desde una lógica sistémica, pero prácticamente sentido común. O sea, si desactivas lo que ha provocado el cambio, se invertirá el cambio. Y en el caso del pensamiento sistémico se utilizan herramientas como diagramas de flujo, etcétera, que lo vuelven la intervención terapéutica también muy integradora, porque se pueden combinar técnicas de diferente procedencia. La clave aquí es reconocer que el patrón de mejora y recaída puede ser influenciado por múltiples variables y entender que las dinámicas pueden ayudar a tomar decisiones más efectivas para lograr un cambio sostenible. Y acabo. Este ejemplo de que demuestra que el método se ajusta bien al estudio de procesos de cambio humano, que desde lenguajes, desde matemáticas más simples a veces resulta incomprensible porque no entiendes cómo puede ser tan multifactorial, y que en el caso de lógica borrosa y de un pensamiento sistémico complejo te das cuenta de que son dinámicas propias de sistemas complejos y además mediados por el lenguaje. Demuestra también cómo se puede proceder de lo particular a lo general, sin caer en el reduccionismo, es decir, cómo se puede estudiar un caso de manera que no sea simplemente a partir del diagnóstico, etcétera, y reducirlo a la simplicidad, ni en la mera anécdota, ¿no? En una colección de estudios de caso, sino que aquí se puede, por ejemplo, estudiar el caso como parte de una, ¿no? de una dinámica sistémica común y explicarlo desde lo que comporta un conocimiento y una disciplina, ¿no? Una ciencia de la psicoterapia que no niegue las diferencias individuales y la particularidad individual. Muchas gracias por vuestra atención. Me consta la densidad de la presentación, pero quería no dejarme nada en el tintero y respetar los límites del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y ya paso la palabra al doctor Javier Fernández Álvarez con su presentación titulada Implementación de sistemas de monitoreo en contextos clínicos reales. Javier, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sergi, tanto por la presentación como sobre todo por la invitación a formar parte de este panel de lujo. Y voy a meterme de lleno al punto para tratar de respetar el tiempo. Y voy a empezar con una pregunta que para todos los que estén familiarizados con la literatura de efectos del terapeuta, seguramente les será muy sencilla de responder, que es: ¿todos los terapeutas somos igualmente efectivos? Bueno, la respuesta es clara y es que no. Ahora, la pregunta que realmente nos desvive es: ¿qué distingue a los terapeutas efectivos de los que no lo son? Wampole, en su capítulo del manual de Bergen Garfield, y muchos autores proponen una cantidad de variables y se ha reflexionado y estudiado teórica y empíricamente mucho, pero hay un elemento que empieza a ser repetido y ser consistente en la literatura que tiene que ver con el autocuestionamiento, con los terapeutas que indagan, piensan, reflexionan intrasesión y entre sesiones acerca de señales o elementos que puedan hacer pensar que el progreso y la evolución de la terapia no es como se espera. Es decir, una suerte de monitorización de los tratamientos. Ahora, esta monitorización se puede hacer desde un punto de vista meramente subjetivo o apoyándonos en herramientas estandarizadas. El monitoreo rutinario de resultados, el ROM, a partir de ahora, tiene una larga tradición en el campo de la clínica y la psicoterapia puntualmente, y de hecho estos son algunos de los instrumentos que se han desarrollado puntualmente para la implementación del ROM. Por supuesto que existen muchísimos instrumentos adicionales, como medidas de evaluación sintomatológica específica y otros, que no han sido particularmente desarrollados, pero también sirven o son parte del gran movimiento de lo que denominamos ROM. Ahora, ¿qué evidencia hay sobre esta mera incorporación de el monitoreo rutinario de pacientes? Es decir, de que los pacientes y o los terapeutas respondamos una cantidad de veces a lo largo del tratamiento
cuestiones diversas acerca de sintomatología, funcionamiento interpersonal y muchas demás cuestiones. Lambert, en su metaanálisis del 2018, ya estableció con 24 estudios randomizados, controlados, un efecto pequeño, pero este efecto pequeño hay que considerarlo en el marco de que es versus la psicoterapia usual, bona fide. Es decir, que este efecto pequeño pero significativo es muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que es particularmente significativo cuando se consideran los casos not on track, aquellos que no evolucionan como se espera. Y este efecto es aún mayor cuando se incorporan herramientas de retroalimentación, feedback, que soporten la decisión clínica. De Jong en el 2021 incluyó todos los estudios naturalísticos y encontró también efectos muy prometedores con el agregado de que el 20% de los pacientes abandonó tempranamente menos en los casos que se habían monitorizado respecto a los que no. Ahí dejo una referencia muy actual, publicada recientemente en Psychotherapy Research, que evalúa bien esta cuestión, sintetiza bien esta cuestión. Ahora, si nos centramos en esta ilustración que publicó Lutz y colegas en el Annual Review del año pasado, podemos ver que la intuición, el juicio clínico intuitivo, es una forma de monitorización. Ahora bien, esta forma de intuitiva se ha visto que es sesgada y los terapeutas como seres humanos, por supuesto que tendemos a evaluar positivamente cosas que quizás no van tan bien como esperamos y por lo tanto, y esto en función de lo que comentaba Eduardo en la primera presentación, podemos incorporar medidas repetidas hasta incorporar evaluación ambulatoria. Por supuesto que lo más usual es lo que está en el 3 o en el 4, que son medidas repetidas o evaluaciones sesión a sesión. Ahora, el gran elemento constitutivo de toda esta cuestión es, ok, funciona fenómeno, es espectacular, pero se incorpora, se implementa mucho menos de lo que sería deseable. Entonces, en los próximos minutos, la idea es repasar los motivos que dependen de que se implemente o no en la práctica clínica más allá de un ensayo controlado aleatorizado, en el mundo real. Y por tanto hay características de parte de los terapeutas, de las organizaciones, de los sistemas de monitorización y muchas otras variables, como en la psicoterapia en general, que tienen que ver con los supervisores, los pacientes y otros stakeholders, como por ejemplo los servicios de salud. Estos últimos tres no entraremos por una cuestión de la limitación de tiempo. En cuanto a los terapeutas, como decía Walpole, los artífices centrales de la psicoterapia, por supuesto que lo hacemos para los pacientes, pero que ocurra, que finalmente se materialice, depende de los terapeutas. Las actitudes y la percepción de utilidad que le adjudicamos a estos sistemas es fundamental, es clave, es quizá lo que se ha estudiado hasta el momento que es más decisivo. Y cuando tenemos actitudes negativas o percepciones de inutilidad, tendemos a creer que es algo que se nos controla, que tiende a escrutinar nuestro trabajo en lugar de a mejorar nuestra performance como clínicos. Por otro lado, lo costoso de incorporar estas herramientas, tiempo, esfuerzo. Por supuesto que hay una cuestión de falta de entrenamiento. No sabemos muchas veces cómo utilizar, sobre todo como feedback, como retroalimentación. Y cuando pasamos del mero monitoreo a el monitoreo y el feedback es cuando verdaderamente lo incorporamos como una herramienta clínica. Muchas veces esta falta de conocimiento / entrenamiento lleva a expectativas desajustadas. Tendemos a creer que el sistema nos va a brindar respuestas mágicas que el sistema no brinda o viceversa. Por supuesto que en relación a la personalidad hay aspectos clave como la escrupulosidad o este sexto factor que identificó Lexaco como la humildad, la honestidad. Y este último sexto factor de Lexaco está muy relacionado con lo que hablamos del autocuestionamiento, la autoduda. Y en este bello paper de Helen Nielsen Lee,
sobre todo lo que más pregnó fue el título, porque justamente lo que sintetiza es muy bien esto que diré ahora. Es decir, que hay que dudar de nosotros como terapeutas, pero no de nosotros como personas. En cuanto a las organizaciones, cuando estas tienen cultura de monitoreo y de retroalimentación, todo es más fácil. Por supuesto que los terapeutas de manera individual pueden incorporar monitoreo y feedback, pero en red, en el contexto institucional, es mucho más fácil y se está empezando a estudiar que más efectivo. Esto no es muy conclusivo todavía. Se escuchan las demandas de los terapeutas y sobre todo cuando hay cohesión en las normas institucionales. Por supuesto que una barrera fundamental tiene que ver con la falta de recursos y aquí pongo un elemento que en la diapositiva anterior no había incorporado, que es la falta de recursos en términos económicos. Hay también diferencias en cuanto a las perspectivas según las instituciones, según si siguen una orientación teórica u otra, aunque en los últimos años se va imponiendo, generalizando, extendiendo al ROM como una incorporación verdaderamente transteórica. Y en cuanto a los sistemas, bueno, por un lado se ha visto que es mucho más útil cuando el sistema procesa información y no simplemente da puntajes crudos, cuando ofrece herramientas de soporte clínico ante situaciones que arrojan alarmas de que el paciente no va como se espera, cuando las medidas son relevantes para lo que se busca no solo medir, como dice la diapositiva, sino también intervenir. Muchas veces las medidas que describí al comienzo son medidas genéricas, que están muy bien, pero para servicios como trastornos alimentarios, trastornos obsesivos compulsivos, quizá conviene reflexionar mucho acerca de qué efectivamente es lo que hay que incorporar como medidas de monitoreo. Y por supuesto, el contexto terapéutico. No depende lo mismo la frecuencia de medición y muchas otras cuestiones en un contexto o en otro. Y por supuesto también desafíos tecnológicos, aunque se ha visto que con poca complejidad tecnológica ya este tipo de sistemas funciona y son eficaces y efectivos, que es lo más importante. Entonces, si volvemos a responder esta pregunta de cuando usamos ROM, ¿todos los terapeutas somos igualmente efectivos? Bueno, la respuesta un poco taxativa es que sí. Por supuesto que esto no es conclusivo y lo que disponemos hasta el momento es un metaanálisis excelente hecho por Delgadillo y sus colegas, en el cual muestran que cuando se incorpora el ROM, la brecha entre los terapeutas más efectivos y los menos se tiende a reducir. A modo de cierre, cuando se implementa el monitoreo sistemático de resultados y o de procesos, se mejora la alianza terapéutica, seguramente en un proceso bidireccional. Es importante tener en cuenta que suelen demorarse en verse los efectos. Es decir, en este estudio hecho por un equipo noruego, ha mostrado que recién a los 4 años se ven efectos positivos. Y como toda herramienta en psicoterapia, si no se usa debidamente puede ser dañino. No me voy a meter en esta reciente revisión de Philip Herzog y colegas, publicada hace semanas en el Clinical Psychology Science and Practice, que básicamente lo que dice es que el ROM consiste en la posibilidad de actualizar creencias en los terapeutas. Pueden revisar el artículo en detalle. Entonces, a modo de conclusión, el monitoreo sistemático de resultados es la piedra nodal que articula la famosa brecha entre la investigación y la práctica. Este movimiento, este paradigma que Louis Caston a la cabeza y muchos otros autores han sintetizado muy bien en el paradigma de investigación orientado a la práctica o evidencia basada en la práctica, que nosotros lo hemos sintetizado un poco en español hace un par de años. Por supuesto que monitorear es muy complejo, conlleva muchas barreras, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos años, pero cuando se logra, y sobre todo en el contexto de una red de investigación práctica, es útil a nivel práctico, a nivel clínico, pero también a nivel de investigación. Nosotros recién en la Fundación EIGLE, después de muchos años, estamos empezando a ver los frutos con las primeras publicaciones, pero como se pueden ver, son de primera calidad en las revistas de mayor impacto de la disciplina. Así que
Los invito, por un lado, al workshop que estaremos haciendo en Valencia en el mes de abril próximo, en donde estarán Wolfgang Lutz, Kim de Jong, Miss Cooper y muchos otros invitados, sintetizando muchas de estas cuestiones, y para aquellos que son más clínicos, al experto universitario que estaremos empezando en el mes de noviembre en la Universidad de Valencia, con muchas de estas cuestiones y mucho énfasis en la práctica deliberada y la incorporación de las herramientas de monitoreo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y ya paso la palabra al doctor Luis Ángel Saúl con su presentación Reto de modelar procesos de cambio psicológico, un ejemplo del modelado del sistema de significados personales. Adelante, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Corbella por la invitación a participar en este simposio. Es un placer el compartir este espacio con mis compañeros, todos ellos admirados. El reto en el que queremos centrarnos es el de modelar procesos de cambio psicológico. Para ello presentaremos el ejemplo de cómo hemos resuelto el modelado del sistema de significados personales de un individuo. Este reto surge de la necesidad de proporcionar a la psicología de modelos matemáticos que den cuenta de procesos psicológicos. Necesitamos en psicología modelos conceptuales, predictivos y explicativos. Necesitamos representar y simular dinámicas de cambio psicológico. Por otro lado, necesitamos utilizar el lenguaje común de la ciencia, las matemáticas, y esto también es posible en psicología. Desde hace décadas, distintas ciencias utilizan modelos de estudio de sistemas complejos. La teoría de grafos ha sido utilizada profusamente para este objetivo. En las imágenes vemos algunos ejemplos de elementos que pueden ser modelados con grafos: estructuras químicas, redes sociales, diagramas eléctricos, conexión de estaciones de tren subterráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de su modelado se permiten simular las dinámicas de esos sistemas. En psicología, son escasos los trabajos de este tipo. En este simposio tenemos la gran suerte de contar con dos investigadores que han presentado investigaciones que utilizan esta metodología, el doctor Luis Botella. Él propuso en el 2007 la utilización del uso de mapas cognitivos borrosos para el trabajo con casos clínicos, o entre los trabajos del profesor Eduardo Fonseca se encuentran algunos como la representación de la estructura de red, de los rasgos de personalidad esquizotípica o algún otro que ha mostrado en su presentación. No obstante, como decía, este tipo de propuestas no son muy frecuentes en psicología. Parte del equipo de investigación al que pertenezco llevamos más de 20 años investigando en la evaluación y representación de estructuras de sistemas de significados personales, sistemas que dan cuenta de la construcción de la identidad de un sujeto, de cómo el sujeto se construye a sí mismo, a los demás y al mundo con el que se relaciona. En los 3-4 últimos años, fruto de la colaboración con el grupo de investigación que lidera el profesor Luis Botella de la Universidad Ramon Llull, estamos experimentando con modelos matemáticos que aporten al conocimiento de la organización y estructuras de los sistemas de significados personales información sobre las dinámicas de estabilidad y cambio, con el uso de mapas cognitivos borrosos. La línea de investigación abierta es altamente innovadora y estamos sumamente ilusionados con ella. En los últimos años, como parte de la tesis de Alejandro Sanfeliciano, venimos desarrollando software que facilite el trabajo de representación y análisis de este tipo de mapas. Un mapa cognitivo borroso presenta la relación de nodos a través de aristas o implicaciones causales. Desde nuestra propuesta de representación del sistema de significados personales, los nodos representan los constructos personales de un individuo y las aristas su sistema de atribución de causalidad. El nombre que aparece en cada nodo es el polo activo de cada constructo personal. El tamaño del nodo hace referencia al grado de la actividad del polo, su color a la orientación hacia su concepción de lo que sería su ideal. En verde estarían los constructos congruentes, aquellos en los que el sujeto se encuentra a gusto y no quiere cambiar. En rojo, los constructos discrepantes, aquellos donde le gustaría estar justamente al otro lado, en el otro polo del constructo. En amarillo, aquellos donde el sujeto no sabría identificar cuál de los dos polos sería lo ideal. Y en gris, aquellos en los que el sujeto no se sabe situar
o definirse en uno de esos dos polos. La dirección de las aristas harían referencia a la orientación de la causalidad, el grosor al peso de la implicación y el color al tipo de la relación. En color negro las relaciones directas y en rojo las relaciones inversas. El marco teórico en el que nos sustentamos parte de la epistemología constructivista. Más concretamente, nos apoyamos en la teoría de constructos personales de George Kelly, presentada en 1955. Para representar los nodos utilizamos los datos de la técnica desarrollada por Kelly, la técnica de rejilla, y para establecer la red de atribuciones causal entre los constructos nos servimos de una modificación de la rejilla de implicaciones que elaboró Dennis Hinkle en 1965. Con esta técnica se le pregunta al sujeto qué implicaciones tendría en el resto del sistema que cambiase al polo opuesto en cada uno de los constructos, de sus constructos personales. Entendiendo el sistema de constructos personales como un espacio vectorial con n dimensiones, el yo actual del sujeto queda representado como un vector en cada dimensión. Y de los datos de la rejilla de implicaciones entre constructos generamos la matriz de pesos de las aristas que conectan esos nodos. ¿Qué nos ofrece este tipo de representación gráfica y modelado, entre otras cosas? Bueno, pues nos puede ofrecer el mapa del self del sujeto, en el que se muestra el sistema de significados personales que utiliza, la imagen de su yo actual, las relaciones entre los constructos, la congruencia con el ideal según el color, la intensidad del constructo según el tamaño, y nos permite también generar distintos layouts. Por ejemplo, el layout que estáis viendo a la izquierda organiza los constructos en función de su grado de influencia o centralidad en el sistema. El valor de este tipo de mapas es que recoge la subjetividad del sujeto en cuanto a la construcción de su identidad. Para el análisis ideográfico encontramos una validez ecológica del 100%. El sujeto se reconoce en su mapa, ya que toda la información está proporcionada por sí mismo. Este tipo de mapas nos ayudan también a entender las dinámicas del sistema, la organización del mismo en clústeres de áreas relevantes, la identificación de las fortalezas del sujeto, sus temáticas egodistónicas, etc. Lo que nos da información muy relevante para generar formulación de casos clínicos. La representación del ideal del sujeto nos ayuda a identificar también inconsistencias del sistema. Podemos identificar también dinámicas conflictivas dentro del mapa, más o menos complejas, que ayuden a entender bucles que no facilitan el cambio psicológico, que explican la coherencia incluso del no cambio y nos ayudan a establecer focos de trabajo terapéutico. Por otro lado, la posibilidad de simular cambios en cualquier de los constructos del sistema nos permite en un entorno seguro de laboratorio en el que podemos explorar con el sujeto las implicaciones de cambios antes que el sujeto se permita probarlos en la vida real. Esta posibilidad de simulación nos permite también explorar la evolución y la relación de los constructos y ofrecer al paciente un feedback de gran utilidad terapéutica. Aquí tenéis algunos artículos que recogen estos desarrollos y como líneas de trabajo estamos trabajando en evaluar la utilidad de este tipo de mapas en estos momentos en dos escenarios: la adquisición de hábitos saludables, desde la que estamos realizando estudios longitudinales de sujetos que tienen como intención la adquisición de este tipo de hábitos, y empezamos a ver cómo los conflictos identificados en el sistema se relacionan con la dificultad de adquirir esa conducta. Por otro lado, estamos estudiando el valor de este tipo de mapas en la formulación de casos clínicos, el valor terapéutico del feedback aportado al paciente, la identificación de focos de trabajo y la monitorización del proceso terapéutico. Mantenemos a disposición de los investigadores, como había dicho antes, un paquete DR de código abierto en el que los investigadores pueden trabajar y pueden servirse de este software, y en breves semanas, con la ayuda de la financiación de la Fundación MAFRE, presentaremos a través de un portal web un laboratorio virtual
que facilitará a investigadores y clínicos el trabajo con este tipo de modelados sin tener un conocimiento previo ni en modelados ni en programación. Aquí tenéis la dirección web del grupo de investigación y distintas direcciones de mail para poder hacernos llegar cualquier comentario o consultarnos dudas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Luis Ángel. Y ahora pasaremos ya a la última de las presentaciones, titulada El psicoterapeuta, cómo mejorar nuestra práctica. Y ahí voy a ver si se puede ver bien. Muy bien. Pues el título seguramente necesita algunos matices y cómo mejorar nuestra práctica creo que plantea como mínimo dos retos. El reto de cómo mejoramos como psicoterapeutas, pero también cómo podemos mejorar como investigadores, teniendo en cuenta las características variables del terapeuta dentro de todo lo que es el proceso terapéutico. Y es cierto que se ha avanzado bastante en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, en todo lo que son estudios donde las variables del terapeuta se incluyen, pero sigue siendo una variable no del todo tenida en cuenta en todo lo que son los estudios, sobre todo los ensayos clínicos. A nivel de introducción inicial, se ha estudiado mucho el peso, los factores variables del paciente, de la orientación teórica, de la técnica, del método, cómo influyen en la mejora del paciente. También sabemos el peso, la importancia que tiene la construcción de la alianza terapéutica entre el terapeuta y el paciente, el porcentaje importante que explica de la mejora del paciente, y también están las variables, factores del propio terapeuta. Algunos autores han atribuido un peso, un porcentaje de esta mejora del paciente. Otros estudios metaanalíticos de todo tipo ya encuentran datos concretos y el peso que tiene el terapeuta sobre la mejora del paciente. Es interesante fijarse que a pesar del porcentaje de 5 o 9%, sigue siendo un porcentaje interesante y que merece ser atendido, sobre todo en comparación con el peso que tienen otros factores. Y es que, como ha comentado muy bien antes Javier, pues hay un porcentaje de pacientes que 15, 20 que son marcadamente eficaces, otro que son menos eficaces, poco eficaces. Y este dato, conjuntamente con las tasas de abandono en diferentes terapeutas, que va entre el 1 y el 73%, eso significa que hay una cantidad de variedad importante de terapeutas que le abandonan muy poco y terapeutas que le abandonan un montón. Con lo cual, sí o sí, necesitamos plantearnos cómo podemos mejorar nuestra práctica, cómo podemos mejorar la formación, la supervisión de nuestra práctica profesional. Si aquí le añadimos que cerca del 50% de los terapeutas afirman sufrir un agotamiento y estar en niveles de burnout entre moderados y altos, y además sabemos que aquellos terapeutas con mayor burnout pues tienen peores resultados, todo creo que hace un caldo, una sensación importante con evidencias que necesitamos cuestionarnos cosas acerca del terapeuta para intentar mejorar nuestra práctica. Nos planteamos objetivos de identificar esas características, aspectos de los psicoterapeutas más eficaces para poder ver dónde dirigir nuestra atención y dedicación para mejorar como psicoterapeutas. Y ahí planteamos también el reto de cómo introducir con mucha más normalidad el investigar variables del terapeuta dentro de lo que es un estudio general de incluso ensayos clínicos aleatorizados, cómo podemos poner foco en variables también del terapeuta para poder conocer mejor lo que es el proceso y el resultado de la psicoterapia. Hemos hecho una revisión, pero por tiempo voy a ir más avanzando. Algunos datos iniciales que creo que son sugerentes. Hay escasos, muy escasos son los ensayos clínicos que tienen en cuenta efectos del terapeuta.
Si además tenemos en cuenta la reflexión de Owen, que afirma que cerca del 35-75% de los efectos entre tratamientos mostrados en los resultados de los metaanálisis, dice que dejarían de ser significativos simplemente por el hecho de ignorar el efecto del terapeuta. Por lo cual, sí o sí conviene empezar a pensar que el estudio del terapeuta de una forma mucho más predominante en las distintas investigaciones de proceso y resultado terapéutico podría ser del todo conveniente. Una conceptualización, una adaptación de una conceptualización que hicimos junto con Héctor Fernández Álvarez en el 2003-2006, la podríamos tener aquí. Y es, para entender el terapeuta podemos encontrarnos variables más vinculadas a lo personal, al aspecto relacional, que sería la parte superior. Luego tenemos cómo el terapeuta, podemos dibujar distintas variables vinculadas, relacionadas con cómo el terapeuta, el psicólogo, se posiciona respecto al aprendizaje, al conocimiento, al mundo teórico, la investigación, incluso la propia experiencia práctica. Y luego tenemos un conjunto de variables más directamente vinculadas al acto psicoterapéutico, a la acción terapéutica. Y también tenemos variables estudiadas con más de 25 años como sobre el estilo personal del terapeuta. De toda la revisión, y hay estudios que lo sintetizan, podríamos destacar, si tenemos que poner un top 10 o los factores principales, no podré desarrollarlos todos, pero sí mencionarlos. La expresión emocional, la fluidez conversacional, la calidez, cordialidad, el autocuestionamiento que comentaba antes Javier en su presentación, habilidades interpersonales, expectativas de resultados, si el terapeuta tiene buenas expectativas de los resultados que va a conseguir su paciente, cómo gestionamos la contratransferencia, la humildad, la flexibilidad, la capacidad de respuesta a las necesidades del paciente, cómo gestionamos las autorrevelaciones y si uno es receptivo o no al feedback, a visión externa más allá de la propia intuición o sensación, interpretación del propio terapeuta. Estas son algunas de las características principales que contribuyen, influyen fuertemente en la mejora del paciente, fruto de la revisión que se han hecho. Con lo cual, ¿cómo mejorar nuestra práctica como terapeutas? Aquí proponemos centrarnos de entrada en un cuidado personal. Y es evidente que cuando conseguimos cuidarnos mejor, esto tiene una implicación en todo lo demás, ¿eh? Y esto facilita que pongamos en práctica métodos de práctica reflexiva, práctica deliberada, centrada en los aspectos componentes que hemos comentado en la diapositiva anterior. La importancia de la formación, sobre todo dirigida a conocer mecanismos de cambio, principios de cambio en psicoterapia y una propuesta de supervisión basada en la interacción terapeuta-paciente. Poner el foco no solo en las características del paciente, sino en cómo se va gestionando esta interacción terapeuta y paciente, esta adaptación de los recursos a las necesidades del paciente. Vamos a abrir el punto de cómo mejorar nuestra práctica como investigadores. Y ahí tenemos un ejemplo que puede ser gráfico, que cuando tomamos estos puntos como puntuaciones de resultados de distintos pacientes, cuando nos focalizamos en las puntuaciones de los distintos terapeutas, vemos que ahí, según los análisis que se pueden hacer, tenemos una puntuación, una estimación de esta regresión intraterapeutas. En cambio, si nos fijamos en la regresión interterapeutas, daría un resultado muy diferente y si además tenemos en cuenta unas y otras, resultaría otro resultado. Con lo cual, la conveniencia para, según qué variables estudiemos, tener en cuenta características del paciente parece cada vez más necesaria. Con lo cual, investigar atendiendo los efectos del terapeuta permite una mayor comprensión de los procesos de cambio en psicoterapia, facilita la formulación de preguntas que resulten de interés para clínicos y proporciona un conocimiento
que va permitiendo mejorar formación y supervisión de psicoterapeutas. Bueno, aquí tenía preparadas algunas diapositivas, pero por el tiempo vamos a saltárnoslas. Y vamos ya directamente a las conclusiones. No hay otra conclusión posible que no sea el de destacar la importancia de seguir estudiando variables del terapeuta y su interacción con el paciente, y que esto facilite unos modelos de formación y de supervisión centrados en esta interacción terapeuta-paciente que comentábamos antes. Y ya sin más, muchas gracias por vuestra atención. Aquí también tenemos mi correo. Seguro que hablo en nombre de todos los ponentes si digo que estaremos encantados de recibir preguntas, consultas, y con mucho gusto vamos a dar respuesta a estas preguntas. Y ya sin más, agradecer de nuevo a todos los participantes, a todos los ponentes que han puesto voz y trabajo bonito en lo que es este planteamiento de retos de investigación en psicoterapia, con lo cual muchas gracias a Eduardo, Luis, Javier, Luis Ángel, y sin más ya lo dejaríamos aquí. Muchas gracias también a todos los que habéis llegado hasta el final escuchando y viendo este simposio. Que vaya muy bien y a cuidarse mucho.